¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a reaccionar a un video de un señor Abdiel, judío, que habla sobre Mateo. Obviamente nos da su posición judía no mesiánica e interesante para poder contrastarla con el pensamiento cristiano de Mateo, y por eso lo traigo. Me gusta cómo habla este señor, muy tranquilo, pero presenta una visión judía, ¿no es cierto? No mesiánica. Aclaramos porque hay judaísmo mesiánico. Entonces, este señor no cree que Jesús sea Dios y lo expresa. Entonces vamos a ver lo que dice, vamos a compararlo realmente con el texto y vamos a entender por qué el texto de Mateo es uno entre 4 evangelios, ¿no es cierto? El texto de Mateo no es el único evangelio, no es la única mirada sobre la historia de Jesús, sino que hay otras más que se complementan. Pero así todo, está buenísimo mirar Mateo. Así que vamos a escucharlo, vamos a ir avanzando. Le animamos a que continúe escribiéndonos y compartiendo su opinión con el debido respeto. El objetivo de la presente transmisión es crear la conciencia de vida a los lectores de esta literatura, para que tengan noción de la gran cantidad de contradicciones que se generarían al interpretar los textos en cuestión como si sus autores creyesen que Jesús de Nazaret era Dios. Para facilitar la comprensión de la presente transmisión, voy a estar empleando terminología y lenguaje cristiano. Él habla de contradicciones porque, claro, obviamente, ¿no es cierto?, estamos escuchando a alguien que no cree que Jesús sea Dios, entonces va a haber supuestas contradicciones que para el cristiano no existen. Y para los judíos mesiánicos tampoco. Por eso es interesante escuchar a un judío no mesiánico, porque los judíos mesiánicos que se convirtieron al cristianismo, que se convierten todos los días, ellos no ven ninguna contradicción, ¿no es cierto? Por eso es interesante ver cómo aún dentro del mismo judaísmo, bueno, dentro del cristianismo ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos gente que cree en la Trinidad y tenemos pseudo cristianos que no creen, por ejemplo los testigos de Jehová, que no creen que Jesús sea Dios, o sea, no pueden ser cristianos, o modalistas que tampoco creen que Jesús sea Dios. Entonces hay un tema de no hay una unificación de criterios, pero la iglesia cristiana, la iglesia católica, que es el principal nodo desde el principio de la conversión a Jesús hasta el día de hoy, bueno, es trinitaria y cree que Jesús sea Dios. Así que vamos a seguir escuchándolo, vamos a ir viendo lo que nos dice este señor. Por la misma razón, voy a estar empleando una traducción muy popular en el mundo cristiano. Esta es Reina Valera actualizada. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quien diga que Jesús es Dios, porque así lo enseña Mateo, estaría implicando que Mateo está diciendo que Dios mismo se ungió. Esto es lo que significa Cristo, ungido, elegido. Claro, el cristianismo no cree que él mismo se ungió, cree que lo ungió el Padre. Lo que pasa es que aquí entramos en el terreno de la Trinidad. Estamos en el terreno de la Trinidad. El cristianismo siempre entendió que Dios, Yahvé, era uno y trino. Entonces, el Padre unge al Hijo. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿Y el Espíritu Santo? También. ¿Son 3 dioses? No. ¿Dios está dividido? ¿El Hijo es menos Dios que el Padre? No, tampoco. ¿Y entonces es un pedazo de Dios, Jesús? No, tampoco. Jesús es absolutamente Dios, porque es la encarnación del Verbo. El Verbo es absolutamente Dios. ¿Pero cómo puede ser? No puede ser. Si Yahvé es Dios y Yahvé es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces cada uno de ellos tiene un 33% de las acciones. No. El Padre es absolutamente Dios, el Verbo es absolutamente Dios
y el Espíritu Santo es absolutamente Dios. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, esa es la Trinidad. Con los términos actuales podríamos decir que existe una superposición, tan superpuesto Padre, Hijo y Espíritu Santo que ocupan el mismo lugar y no hay una distinción de espacios, ¿no? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dios, Yahvé, está con los tres, es los tres, totalmente superpuestos. Con lo cual también vamos a un nuevo concepto, el de la no localidad. La no localidad significa que no hay un lugar donde esté uno y no esté el otro, o esté el Padre y no esté el Hijo, o esté el Hijo y no esté el Espíritu Santo. Dios está en todas partes, es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. O sea, Dios está en todas partes, sabe todo, está en todos los lugares y en todos lados están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que tienen personas separadas. ¿Por qué tienen personas separadas? No sé, habría que preguntarle a Dios. Dios se revela a la humanidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de manera trinitaria. ¿Qué podemos hacer con eso? Nada. La verdad que no se puede hacer nada. Es así. Dios se ha revelado a la humanidad de esa forma. O sea, la Trinidad no es un invento cristiano que a alguien se le ocurrió, vamos a complicarle la vida a los cristianos. No. Dios se reveló de esa manera. El judaísmo lo entendía perfectamente en el siglo I, porque ya lo arrastraban de antes. Ellos ya se daban cuenta que Dios, Yahvé, se presentaba hacia la humanidad de esa manera, de tres personas. Al menos ellos reconocían claramente dos. ¿Y cómo es esto de que el judaísmo que estudiaba el Tanaj, estudiaba la Torah, reconocían a dos? ¿Cuáles dos? Bueno, ahí tenemos las visiones de el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Para todas las culturas de la antigüedad, esto lo explico siempre, para todas las culturas de la antigüedad, por lo menos de la zona, ya desde el 50.000 a.C., ellos veían, entendían, comprendían que Dios venía en las nubes del cielo. Ese venir en las nubes del cielo tiene que ver con dos. El que viene en las nubes del cielo y el que está sentado en el trono. Entonces ya teníamos dos. Y esto se repite en las visiones de los profetas. Pero aparte, también estaba presente cuando en el desierto el ángel de Yahvé iba adelante y detrás de la columna de gente y estaba también la columna de nube, ¿no? Estaba la columna de fuego. Ahí teníamos la Trinidad de vuelta, ¿no? Estaba el Padre en el humo, en la presencia, en la Sejiná, estaba el Espíritu Santo en la columna de fuego, estaba el ángel de Yahvé que iba de adelante hacia atrás y volvía. Este ángel de Yahvé va a estar presente muchas veces cuando determinadas personas hablen con Yahvé. Se va a presentar Yahvé y el ángel de Yahvé, entonces ellos van a tener presente un binitarismo en el judaísmo. Por eso, cuando Jesús dice que Él es Dios, cuando es el momento en que Él está ahí en Galilea, en Judea con la gente, sus apóstoles, sus discípulos y el resto de la gente, y la gente se convierte y lo siguen como el Mesías y entienden que Él es divino, no les extraña, no les llama la atención, no les hace ruido. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es ese segundo poder, ¿no es cierto?, en el cielo, entre comillas, que ellos ya habían visto en el Tanaj. Por eso, justamente por ello, es que luego del año 70, cuando el judaísmo entra en Yavne o Jamnia, luego de la guerra con los romanos, los saduceos que toman el control de Yavne luego del año 70 van a prohibir mencionar este asunto. Van a prohibir que se vuelva a hablar de esto, no quieren ya saber nada porque obviamente el tema de los dos poderes en el cielo y de la divinidad de Cristo y todas las profecías cumplidas, y bueno,
generan un efecto dominó de conversiones, lo que ya había pasado con el judaísmo posterior a Cristo y ocurría en la gentilidad con el apóstol Pablo, los apóstoles, los discípulos. La conversión del judaísmo era cada vez mayor. Entonces, para detener esto, realizan dos temas mínimo. Uno, prohibir hablar de estos temas, para que no se hable más. El saduceísmo elimina los libros que hoy llamamos en la Iglesia Católica deuterocanónicos, que eran los libros del fariseísmo, que eran libros de ellos, que ellos lo tenían en la Septuaginta, los eliminan porque son todos temas que cierran con todo lo que Cristo había dicho, ¿no? Que el alma estaba viva, que había un purgatorio, que había ángeles, la resurrección, todo eso que los saduceos no querían saber nada y no les interesaba, entonces le quitan los libros a los fariseos, una cosa de loco. Los fariseos no tienen suficiente poder en Yavne, así que se la aguantan. Llega el punto en que los saduceos, entre las maldiciones de una oración de maldición que van a orar los judíos no mesiánicos, justamente entre las maldiciones van a maldecir a los fariseos, ¿no? Que desaparezcan todos los cristianos, minim, qué sé yo, y los fariseos. Es una cosa impresionante, increíble. Bueno, en este tema del saduceísmo posterior a la guerra con los romanos en Yavne, ellos van a modificar el Tanaj para que los cristianos, los judíos que quieran convertirse al cristianismo, cuando busquen en el Tanaj, no encuentren ya las profecías que habían encontrado los judíos que se habían convertido al Mesías, pero ahora ya no la iban a encontrar, pero seguía estando en la Septuaginta. Bueno, tengo un par de videos sobre este tema donde explico cómo manipularon los textos del Tanaj y luego manipularon los textos de nuevas Septuagintas para moldarlas a sus cambios en el Tanaj. Pero eso es otros videos que ya tengo, los pueden buscar. Los voy a dejar en la descripción de este video. Entonces tenemos que el judaísmo mesiánico entiende y se acuerda muy bien de estos dos poderes en el cielo. Y los judíos que se iban convirtiendo estando con Jesús también lo tenían presente. El sumo sacerdote que rasga sus vestiduras cuando Jesús le dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, también lo recordaba. Él se da cuenta que Jesús se está haciendo cargo de ser uno de los dos poderes en el cielo. Le está diciendo, yo soy el que viene en las nubes del cielo para sentarme al lado del que está en el trono. Por lo tanto, Jesús está diciendo, yo soy tan Dios como el Padre. Ya lo había dicho, pero justamente el sumo sacerdote, que entiende perfectamente lo que Jesús está diciendo, rasga sus vestiduras. Vamos a seguir escuchándolo a este señor y vamos a seguir viendo. Dios mismo se ungió o se eligió. También implicaría que Mateo está diciendo que Dios tiene una genealogía y que es hijo de David y de Abraham. Claro, ante este análisis chocante, alguien pudiera decirme que no estoy entendiendo realmente, que Jesús no es Dios completamente, que Jesús... Bueno, ven que no está entendiendo. La verdad es que no está entendiendo. Jesús lo vuelvo a explicar, ¿no es cierto? Por si si se pasó. Jesús es totalmente Dios, no es un pedacito de Dios, un 33% de Dios. El Padre no es un 33% de Dios, un pedazo de Dios, no. El Hijo es absolutamente Dios, el Padre es absolutamente Dios y el Espíritu Santo es absolutamente Dios. Volvemos a la superposición, diríamos hoy en términos modernos. Esto también se habla en la iglesia primitiva y en estudios cristológicos como pericóresis, el habitar en y la danza trinitaria interna, intratrinitaria, donde los tres ocupan todo el lugar sin que haya un Dios menor o un espacio para el Padre y un espacio para el Hijo. No, los tres ocupan todo el lugar, los tres son absolutamente Dios y simplemente lo que hace Jesús es mostrar una cierta jerarquía para el Padre, ¿no? Por eso Él es hijo
y el Padre es el Padre. Entonces el Padre es Padre en relación al Hijo, el Hijo es Hijo en relación al Padre. Por lo tanto, Jesús en determinado momento va a decir, solo el Padre sabe cuándo va a ser aquel tiempo. No porque Jesús no lo sepa, simplemente porque muestra una jerarquía con el Padre, ¿no? Como diciendo, bueno, yo tengo mi propia voluntad, el Padre tiene su propia voluntad, estamos totalmente sincronizados, pero el Padre me da determinadas instrucciones, yo sigo la voluntad del Padre, hago lo que el Padre me pide, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía, con lo cual nos muestra que hay dos voluntades, una en el Padre y otra en el Hijo, que están absolutamente sincronizadas, pero lo muestra de todas maneras de que hay dos voluntades distintas, el Padre y el Hijo, con lo cual nos muestra dos hipóstasis, dos personas en una misma sustancia, homoousios, ¿no? En la descripción trinitaria. Obviamente esa descripción trinitaria va a llevar un tiempo para la iglesia cristiana, porque va luchando la iglesia cristiana primitiva con determinadas herejías, como fue el arrianismo, ¿no? Entonces van a ir primero resolviendo las herejías, y cuando se han resuelto las herejías, en particular y fundamentalmente el arrianismo, luego van a terminar de explicar algunos términos como homoousios e hipóstasis, van a dejar de ser sinónimos, ya para terminar con otra herejía del modalismo, una herejía menor de un grupo de cristianos del norte de África, gentiles, que venían obviamente del paganismo y que querían separarse del politeísmo, y habían adoptado la filosofía estoica para estos modos, con tal de separarse del politeísmo, pero la habían embarrado porque habían terminado eliminando la persona del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la Iglesia va a explicar bien y desarrollar una buena descripción de la Trinidad para mostrar estas tres personas en una sustancia. Dios es trino, pero es uno. Y las tres personas están totalmente superpuestas, la superposición y una idea de lo que hoy llamamos no localidad. No hay un lugar donde esté uno y no estén los otros. En todos lados están los tres, porque los tres son Dios. Muy bien, sigamos. Jesús es una parte de la Trinidad, o una persona de la Trinidad, o una encarnación de Dios. Bien, repito, yo respeto que esa es tu creencia. Aclaremos eso, ¿no es cierto? Entonces, son tres personas. Jesús es la encarnación del Verbo, ¿no? El Verbo, en realidad es Padre, Verbo y Espíritu Santo. El Verbo encarna terrenalmente a través de una mujer humana, María, por milagro, por obra del Espíritu Santo, y adquiere la plena humanidad. Sin dejar de ser Dios, adquiere la plena humanidad. Es una lástima que este señor no haya estudiado un poquito antes de largarse a hacer este video, ¿no es cierto? Porque él tiene un montón de discursos erróneos, que si hubiera estudiado un poquito la Trinidad, aunque sea para decir no creo, la Trinidad dice esto, pero yo no creo, bueno, está bien, pero ni siquiera la ha estudiado como para poder realmente decir, bueno, ustedes dicen esto y yo digo esto. En realidad le está diciendo algo que los trinitarios no decimos, y lo está encarando mal. Es una lástima. Entonces, el Verbo, que es absolutamente Dios y que es la segunda persona de la Trinidad, encarna terrenalmente a través de una mujer humana, María. Nunca deja de ser Dios, y no es que a través de María Dios empieza a existir. No, eso no existe. María es madre de Dios encarnado. María es madre de Dios en su encarnación humana, en la encarnación del Verbo, que va a llamarse Yeshua, que significa la salvación viene Yahvé, o Yahvé salvo, Yahvé sana. Entonces, él va a hablar de esto otra vez sin haberlo estudiado. Una pena, porque si te vas a alargar a decir algo, para explicar algo que vos crees que no es la Trinidad, primero la tenés que estudiar. Sigamos escuchándolo. La pregunta es, ¿esa parte o persona de la Trinidad o triunidad es Dios o no es Dios? Si dices que es Dios, estás diciendo que Jesús es Dios,
Y si Jesús es Dios, caemos en lo mismo. ¿Implicarías que Mateo está diciendo que Dios se ungió a sí mismo? ¿Que Dios tiene genealogía? Claro, Dios, acá tenemos un problema, ¿no es cierto?, de terminología. Dios se ungió a sí mismo, en cierta medida sí, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Lo que pasa es que cuando bajamos el escalón primario, digamos, de Yahvé, entonces vemos que el Padre unge al Hijo. Ya no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Dios se unge a sí mismo? Sí. Sí, porque es Yahvé. El Padre unge al Hijo. El Padre es absolutamente Dios, el Hijo es absolutamente Dios, pero son dos personas distintas. Con lo cual no hay ningún problema en que el Padre unja al Hijo. Está perfecto. A través del Espíritu Santo. Fantástico, está perfecto. No hay contradicción, no hay problema, no hay duda, no hay ningún problema. Está perfecto. Pero cuando Él lo lleva al escalón superior, Yahvé se ungió a sí mismo. Entonces uno dice, che, qué raro es eso. No, no es raro. Baja un escalón. Vamos, profundicemos. El Padre unge al Hijo, el Hijo es ungido por el Padre a través del Espíritu Santo. Es sencillo, no es complicado. Que Dios es hijo de Abraham y de David. Entiende, por favor, en esta ocasión no estoy haciendo referencia a si tu creencia es correcta o incorrecta. Solamente te estoy mostrando las implicaciones que generarías al decir que el autor de Mateo creía que Jesús era Dios. Claro, Mateo cree que Jesús es Dios, sí. ¿Por qué? Por la revelación. ¿Es hijo de Abraham, hijo de David? Bueno, estamos en una analogía que él pasa por alto. Es una analogía. Hijo de Abraham, hijo de David son títulos. Quiere decir que viene de la descendencia y de la genealogía. La encarnación humana del Verbo viene de la genealogía que llega hasta Adán y Eva. ¿No es cierto? Es la genealogía de la encarnación terrenal del Verbo, Yeshua, un judío. Que proviene de David, que viene de Abraham, que viene de Adán y Eva. Perfecto. No es Dios el que viene de esta genealogía, sino la encarnación terrenal del Verbo, la encarnación humana del Verbo. La parte humana de la encarnación tiene esta genealogía. ¿Por qué? Porque el Mesías tiene que ser judío. Encarna a través de una mujer judía, siendo parte del pueblo judío, cumpliendo con las profecías. ¿Qué profecías? Todas las profecías, pero en particularmente la profecía de Ezequiel. ¿Cuál? La de los 4 seres vivientes de Ezequiel, donde el carro trascendental de Dios, eso es lo que ve Ezequiel, el que está sentado en el trono se apoya sobre los 4 roles de la divinidad del Verbo en su encarnación en la historia de la humanidad. Hombre, animal al sacrificio, el buey, águila, absolutamente Dios, y león de la tribu de Judá. Y ahí tenés los 4 roles de la divinidad, por eso hay 4 evangelios, ¿no? Mateo representa al hombre, Marcos representa al león de la tribu de Judá, Lucas el animal al sacrificio, y Juan absolutamente trascendental. Por eso es un evangelio distinto y es un evangelio muy teológico. De eso se tratan los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación, los 4 seres vivientes de la profecía de Ezequiel y los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Y ahí tenemos justamente los roles de la divinidad. Judío, hombre y león de la tribu de Judá. Un humano, pero un judío. Esto, ¿no? De hijo de Abraham, hijo de David, la genealogía. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José. Quien diga que Jesús es Dios, estaría implicando que el autor de Mateo dice que Dios nació y que María es la madre de Dios. Bueno, vemos que él no ha estudiado, ¿no? Cuando uno se larga a hacer estas cosas, primero tiene que estudiar. A no ser que tenga mala intención. Yo no creo que tenga mala intención. Parece un tipo macanudo. Pero tenés que estudiar. ¿Te vas a tirar a la pileta? Primero hay que estudiar. ¿María es madre de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque es la madre del Verbo encarnado. ¿Dios empieza a aparecer con María? No, Dios es anterior
obviamente, es Dios, no tiene principio, no tiene fin, pero encarnó a través de María. María es madre de Dios, indefectiblemente, la Theotokos. María, madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es completamente Dios. Dios niño, Dios adolescente, Dios hombre, Dios feto, ¿no? Pues estaba en el vientre de María, protegido por su divinidad, ¿no es cierto? Uno dice, uy, pero era un bebé, eran... Es Dios, protegido por todos los ángeles, cuidado, ¿no es cierto? Jamás le hubiera pasado nada. Así que allí está. Pero esas cosas hay que estudiarlas, hay que estudiar. Sé que alguno pudiese decirme, es que, Abdiel, tú no acabas de entender que Dios es el creador, Jesús es la encarnación del Dios creador. Te repito, estimado, esta transmisión no es para decirte si tu creencia es correcta o incorrecta, sino para crear conciencia en ti, para que entiendas lo que tu creencia genera en referencia al texto de Mateo. Claro, pero antes de largarte a la pileta a decir está mal lo que crees, bueno, primero tenés que enterarte de qué es lo que yo creo. Lo que él está diciendo no es lo que yo creo, él está confundido. Entonces él dice, ¿ustedes creen esto? No, la verdad que no, estás equivocado, yo creo otra cosa. El cristianismo cree otra cosa, ¿no es cierto? La iglesia cristiana desde Jesús cree otra cosa. ¿Qué cree? Que María es madre de Dios porque Jesús es el verbo encarnado, que es Dios eterno, sin principio ni fin, que existía desde antes. Entonces más profundo que esto que está diciendo él. Mateo, te vuelvo a preguntar, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Como quiera que lo llames o lo definas, que Jesús es una persona de la Trinidad, que Jesús no es Dios completo, que es una parte de Dios o la encarnación de Dios, como quiera que lo... Bueno, no es lo mismo, ¿eh? Todo eso que él dice como si pareciera todo lo mismo, no es lo mismo. ¿Es una parte de Dios? No, es Dios. ¿No es cierto? No es lo mismo, ¿eh? No empezó a nacer no apareció con María, ¿no? No es lo mismo, hay que estudiar. lo expreses. Al final la pregunta seguirá siendo la misma, porque no hay otra manera de concretar la idea, porque Jesús es una persona, es un ser, y se ha de definir, ¿es Jesús Dios o no es Dios? Si por cual... Yo preguntaría, no sé, lástima que no le puedo preguntar porque no estamos en simultáneo, pero le preguntaría, cuando Abraham ve a estas tres personas afuera de su tienda y que él entiende que estas tres personas son Dios, Yahvé, ¿no eran tres personas? ¿No eran tres humanos? ¿Tres varones, hombres? No sabemos, pero... Señor, ¿no? Le dice Abraham, pero eran tres, ¿no? ¿No eran personas? ¿No eran Dios? ¿No es Yahvé el que está hablando con Abraham? ¿Y no era una persona lo que está viendo Abraham? ¿No es Dios que se presenta como humano para charlar con Abraham? Yo le preguntaría, porque la verdad se ha olvidado de esto, ¿no? Me parece a mí que se ha olvidado. Y ahí lo vemos, ¿no? Directamente es una persona charlando con Abraham, los otros dos van a buscar a Lot, todas personas. Lot no dice, uy, vino un espíritu, me habló del cielo. No, eran los ángeles, estaban ahí, se los querían llevar para afuera, los de Sodoma y Gomorra. Eran personas. Entonces Dios puede encarnar como persona, aparecer como persona, presentarse como humano. Y la verdad que sí, lo dice la Biblia. Jesús va un paso más allá, toma todo el proceso, ¿no? Embarazo de María, nacimiento, que crece como una persona normal, muere como una persona normal. Absolutamente humano, 100% humano, pero sigue siendo Dios. No hay ningún problema con ella. Cualquier razón teológica dices que Jesús es Dios y que esto te lo enseña Mateo, consecuentemente tendrías que decir que Mateo está diciendo que Dios nació y tiene madre. ¿Comprendes el razonamiento? Es un mal razonamiento, es un razonamiento equivocado. ¿Dios nació de María? Sí, pero era preexistente, le falta eso, ¿no es cierto? Sí, pero existía de antes. Lo único que hace es encarnar a través de María. María, arca de la alianza. Al capítulo 2 de Mateo. En varias ocasiones Jesús es identificado como
niño. Si dices que Mateo creía que Jesús es Dios, tendrías que decir que Mateo enseña que Dios fue un niño. No, Dios fue un niño. La encarnación de Dios fue un niño. ¿Dios era el niño mientras sostenía el universo? Sí. ¿Ese niño sostenía el universo en su divinidad? Y sí, la verdad que sí. ¿Seguía siendo niño humano? Sí. ¿Sostenía el universo? También, sí. Jesús. El universo no se detuvo, ¿no es cierto? En Él vivimos, nos movemos, existimos. ¿En quién? En Jesús. Jesús era niño, sí. ¿Eso no lo puede hacer Dios? Y la verdad que sí, es Dios. ¿No es todopoderoso? Sí. ¿Puede hacer eso? Y la verdad que sí, lo hizo, de hecho, ¿no? Mientras tanto, en el cielo quedó un tercio del cielo vacío porque el 33%, según él, estaba encarnado. No, Dios está en todas partes, todo completo. Hay una superposición, hay una no localidad, hay una singularidad divina que supera todas las mediciones, capacidades de análisis humanos. Él se ha quedado ahí en una pseudo interpretación trinitaria, pero tendría que haber ahondado para poder descartarla. Si no ahondas, ¿cómo vas a descartar? Terminás diciendo algo que no es, una lástima. Debes de aceptar consecuentemente esta idea, que Dios fue un niño. Vayamos a Mateo 4:8. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Si dices que Mateo creía que Jesús es Dios, tendrías conjuntamente que decir que Mateo enseña que el diablo puede tentar a Dios. En su encarnación terrenal, sí. Y lo hizo. No solo puede, lo hizo, ¿no? Jesús le dirá, no tentarás al Señor tu Dios, como diciéndole, ya me cansaste, Satán, tómatela, porque, ¿no? Mientras tanto lo dejó probarlo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Jesús permite que el diablo lo tiente en su humanidad? Para mostrarnos a todos los humanos que podemos resistir las tentaciones, ¿no? Si Él, en su absoluta humanidad, pudo resistir tentaciones mayores que cualquiera tentación que pueda tener un humano, y Él las resistió en su humanidad, entonces modelo para que todos los humanos podamos resistir las tentaciones del enemigo. Es eso nomás, no es muy complicado. Para que lo adore. Mateo 24:36. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Justamente acá Jesús está mostrando una jerarquía divina, ¿no es cierto?, entre el Padre y el Hijo y en la encarnación terrenal. Mi Padre lo sabe, Él me va a decir, yo no les voy a decir cuándo. Obviamente que Jesús sabe todo igual que el Padre, pero les está mostrando a todos, a toda la humanidad, está mostrando que Él hace la voluntad del Padre. Por eso es Hijo, porque hay una relación de Padre-Hijo. No hay un hijo sin padre, no hay un padre sin hijo. No puede haber un padre sin un hijo y no puede haber un hijo sin un padre. Entonces está mostrando simplemente esta relación intratrinitaria. Si dices que Mateo enseña que Jesús es Dios, tendrías que decir que Mateo enseña que Dios no lo sabe todo. Si dices que Jesús... Bueno, eso ya lo expliqué, ¿no es cierto? Ya está explicado. Si él lo hubiera estudiado, no lo estaría diciendo. Diría, no creo en eso. Ustedes dicen, pero yo no creo. Ya está, listo. Jesús no lo sabe todo, pero que Dios sí, porque es omnisciente, estarías diciendo que Jesús no es Dios, porque Jesús no lo sabía todo, según Mateo. Pero si dices que Dios sí lo sabe todo, pero Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, no lo sabe todo, yo te repito que puedo entender que esa es tu creencia y que respeto que tengas tu propia creencia. Por ello, basado en esa creencia, te vuelvo a preguntar, según Mateo, ¿Jesús es Dios? Si tu respuesta es sí, Él es Dios, entonces estás diciendo que Dios no lo sabe todo y creas... Dios en su divinidad lo sabe todo. De hecho, Jesús mostró todo el tiempo que sabía todo lo que pasaba, sabía lo que iba a pasar antes, sabía lo que pensaban los que estaban alrededor de Él. Se cumple todo lo que Él había dicho, o sea, lo sabe todo.
En este caso, en particular, está mostrando una jerarquía divina, una relación intratrinitaria entre Padre y Verbo, Hijo encarnado, que dice mi Padre es el que decide esto. Simplemente, no tiene mucha vuelta. Una contradicción en el texto de Mateo. ¿Me entiendes? Vayamos ahora a Mateo 26, desde el verso 36 en adelante, donde se narra el evento en Getsemaní, seguido a la última cena. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, ahí vemos las dos, la voluntad del Hijo independiente de la voluntad del Padre. Pasa de mí esta copa, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús dice, bueno, yo podría abandonar esto e irme, me quedo porque es la voluntad del Padre que quiere que termine esta obra de salvación de la humanidad. Obviamente Jesús está en un todo de acuerdo con el Padre y por eso vino a hacer esta obra, pero quiere que la humanidad entienda que hay dos personas distintas, la del Padre y la del Hijo en la divinidad. Por eso hace este tipo de cosas, porque si no, no tiene mucho sentido. Lo hace para mostrar las dos personas de la divinidad en la Trinidad. Soy Dios, sigo la voluntad del Padre, podría irme, podría no hacerlo. ¿No es cierto? La palabra que estaba con Dios, la palabra que estaba vuelta a Dios, la palabra que era Dios, Juan 1. Por eso está bueno tener los 4 evangelios. Él dice Mateo como si fuera el único evangelio, no hay otro, da lo mismo, es igual. Cuando termina Mateo, Jesús envía a llevar la buena nueva, Mateo 28, manda a evangelizar y manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya el mismo Jesús indica una fórmula bautismal trinitaria que usó la iglesia primitiva siempre. Y entonces, de allí va a surgir el signo de la cruz de la iglesia primitiva, que se van a hacer permanente, persignarse todo el tiempo en la iglesia primitiva, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, justamente, y toda la iglesia va a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, basado en Mateo 28, con la autoridad de Jesús, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús van a bautizar en la fórmula trinitaria. Con la autoridad de Cristo van a bautizar en la fórmula trinitaria. Muy bien, después lo vamos a ver un poquito todo. Si alguien dice que Mateo enseña que Jesús es Dios, estaría diciendo que Mateo también enseña que Dios se puso triste hasta la muerte, que Dios... Sí, ¿por qué no? Jesús se pone triste hasta la muerte. Dios tiene amor por la humanidad. Ese amor por la humanidad de Yahvé es que hace que el Verbo encarne e intervenga en la historia humana para salvación. Por amor, tiene amor, se entristece, el Espíritu Santo también se entristece, intercede y también tiene el sentimiento de entristecerse por la humanidad, por eso también es persona, ¿no? Intercede con sonidos inefables, se constrita, se pone triste. Jesús se pone triste, llora por Jerusalén, llora por el sufrimiento humano ante la muerte, ¿no? En algunos momentos en los cuales ve a la gente que lo rodea llorando por la muerte de alguien, y él sufre con esa gente porque Dios sufre con la humanidad, con su creación. No hay ningún problema. No entiendo cuál es el problema. Oró a él mismo, que Dios tiene dos personalidades, que Dios... Claro, ven, este tema, si él estuviera hablando de un modalista, yo lo podría entender, pero el trinitario está clarísimo, o sea, está la persona del Padre y la persona del Hijo. El Hijo ora, la persona del Padre, el Padre escucha a la persona del Hijo. No hay ningún problema, es una revelación trinitaria del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La pericóresis, la danza intratrinitaria, las tres personas, no hay inconveniente, no hay contradicción. Dios tiene dos voluntades y que Dios somete una de sus voluntades para realizar la otra. Si dices que Jesús es Dios y oró a Dios y Jesús optó por hacer la voluntad de Dios, entonces implicarías que hay dos dioses. No hay dos dioses. Ahí es donde viene el error. Ningún trinitario cree que hay dos dioses, ni tres dioses.
Por eso digo que tiene que estudiar antes de largarse a esto, ¿no es cierto? Porque si no sale con un pensamiento raro, no es trinitario. O sea, decime, bueno, habla con un modalista, qué sé yo, habla con un testigo de Jehová. Pero si me hablas que estás tratando de descartar la Trinidad, primero estudia Trinidad y después conversamos y después charlamos. Si dices que no hay dos dioses, implicarías que Jesús no es Dios. Pero vuelvo a preguntar, ¿de veras crees que Mateo enseña que Jesús es Dios? Mateo 27 narra la muerte de Jesús. Si dices que Mateo enseña que Jesús es Dios, tendrías que decir que Mateo enseña que a Dios lo mataron. Qué lucha, ¿no? O sea, partís de un error, seguís con el error, montás el error, terminás en un error. Murió Dios, Dios no puede morir. ¿Quién muere? Muere la encarnación terrenal del Verbo, como humano, muere. Dios muere, no puede morir Dios, Dios no puede morir. Está clarísimo, no hay mucho por donde perderse. Lo que pasa es que hay que estudiar Trinidad, ¿no? Sé que puedes responder diciendo, Jesús no es la totalidad de Dios. Jesús no es la totalidad de Dios, eso es un delirio. Tiene el 33% de las acciones del cielo, Jesús. Estamos todos locos. No, Jesús es absolutamente Dios, el Padre es absolutamente Dios y el Espíritu Santo es absolutamente Dios, ¿no? La pericóresis, la superposición, homoousios. Es una lástima, ¿no? Porque él puede decir, no estoy de acuerdo, y yo lo entiendo perfectamente, ¿no es cierto? Un judío no mesiánico que no cree en la Trinidad. Fantástico. Pero interiorizate primero, y después entonces te tirás. ¿Es la segunda persona de la Trinidad? ¿O es Dios Hijo? ¿O es Dios encarnado? Respeto que esa sea tu creencia. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Es Jesús Dios? Si dices que Jesús es Dios, debes ser consecuente con tu planteamiento. Estás diciendo que a Dios, como quieras estructurarlo, lo mataron. Como quieras... No, como quieras estructurarlo, no. Como quieras estructurarlo, no. Esto no se estructura como ¿no? Como quiero. El tema es sencillo, no es complicado, es súper simple. El Verbo encarna a través de la humanidad de María, adquiriendo absolutamente la humanidad, siendo 100% hombre y 100% Dios. Muere crucificado siendo 100% hombre. Dios no muere, ¿no? Dios no murió. ¿Quién ungió a Dios? A Jesús, el Padre. El Padre unge al Hijo. Genial, no hay contradicción. El Verbo encarna, María es madre del Verbo encarnado, por lo tanto es madre de Dios. Exacto, no hay contradicción, no hay ningún problema, no pasa nada. Hay que entender la Trinidad. Obviamente que la Trinidad no es fácil, pero los judíos en el siglo I lo entendían perfectamente y por eso se convirtieron. Por eso se convirtieron. No tuvieron ningún problema. Por eso el judaísmo post años 70 prohibieron hablar de este tema. Si este tema no llevara a la conversión, ¿por qué lo prohibieron? Bueno, lo prohibieron de que no se hablara de este asunto porque todos lo sabían y lo conocían y por eso se convertían. Llamarlo Dios en la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, estás diciendo que a Dios lo mataron y lo enterraron. Finalicemos con Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El autor de Mateo claramente dice que Dios le dio a Jesús una autoridad. El Padre le ha dado al Verbo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es así, no hay problema. ¿Hay un problema con ello? No. ¿Hay una jerarquía divina? Sí. Para que el Verbo encarnado tenga, cuando vuelva al cielo, al reino celestial, tenga autoridad absoluta en el reino celestial y en el reino terrenal. El Padre delega en el Hijo todo esto. Fantástico. Fíjense que siempre hay un pensamiento trinitario en todo esto. No sé qué es lo que tanto le cuesta, pero es sencillo. Hay un pensamiento absolutamente trinitario de los dos poderes en el cielo que tienen una cierta jerarquía entre padre e hijo. Por eso uno es padre y el otro es hijo. Por eso está el padre sentado en el trono y el hijo viene en las nubes del cielo. Esto es muy antiguo, muy antiguo. Que antes Jesús no tenía. Si dices que Mateo enseña que Jesús es Dios, entonces estarías diciendo que Dios se dio autoridad a sí mismo.
fíjense que en vez de hablar del Padre y del Hijo, él va a Dios, ¿no? Dios es Yahvé. Yahvé se dio autoridad a sí mismo. Si eliminamos las tres personas de la Trinidad, sí, pero no las puedes eliminar, porque Dios no las elimina. Y Dios se manifiesta y se presenta y se revela como tres. Entonces no lo puedes hacer. Si haces eso, estás yendo contra Dios. Si Dios te está diciendo, yo soy tres, no podés abandonar la idea, simplemente porque no la entiendas. Ah, no la entiendo, la descarto. No, no se puede. No se puede, eso no está bien. Dios se ha revelado de tres personas, no la podés descartar. Vas contra Dios. Yahvé dice, mirá, sí, yo soy uno, pero me revelo en tres, Padre, Verbo y Espíritu Santo. ¿No te gusta? No, no me gusta. Bueno, te la tenés que aguantar. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. ¿Qué voy a hacer? No es un tema mío, no lo inventé yo, no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a Jesús, no se le ocurrió a la iglesia primitiva. No hay forma. De la cual antes carecía. Sé que puedes decir, Jesús solo no es Dios, es una parte de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. No es parte de Dios, como él lo dice, un pedazo de Dios, es Dios en una persona de la Trinidad. Te repito, entiendo que esa es tu creencia y respeto que tengas tu propia creencia. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es Jesús Dios? ¿Y eso te lo enseña Mateo? Si respondes que sí, estarías diciendo que según Mateo, Dios se dio autoridad a sí mismo, de la cual él mismo carecía anteriormente. Bueno, eso ya lo explicamos, ¿no es cierto? Ya quedó explicado. Lo cual es, evidentemente, una contradicción al texto de Mateo. No hay contradicción. En fin, no creo que el autor de Mateo sea el que haya enseñado que Yahushua es Dios. ¿Qué dice Mateo 28? Mateo 28 es Evangelio de Mateo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dice Jesús de su propia boca, ¿no? Él está mandando la fórmula trinitaria que va a usar la iglesia primitiva. Y la va a usar de manera trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver antecedentes muy tempranos y de los primeros siglos sobre este tema del bautismo en Trinidad. Vamos a verlo porque justamente proviene del Evangelio de Mateo 28. Vamos a verlo. Veamos un poco los antecedentes sobre justamente lo que proviene de Mateo 28, que es el persignarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el bautismo trinitario, todo ello proviene justamente del Evangelio de Mateo. Vamos a ver la Didaché, años 60, 80 después de Cristo. Decía en la traducción, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Didaché, años 60 después de Cristo, instrucciones para el bautismo. Es la fórmula trinitaria más antigua que tenemos registrada, que sale de Mateo 28, ¿no es cierto? Veamos Hipólito de Roma en el 215 después de Cristo, nos va a decir: te rogamos, Señor Padre increado, todopoderoso, creador de toda la creación, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, por medio de tu Santo Hijo y por medio del Espíritu Santo, el Paráclito, mira esta ofrenda de tus santos que te presentamos. Vemos que el contexto de esto es una oración eucarística en la liturgia, en la misa, ¿no? Antes de la consagración del pan, estamos hablando año 200 después de Cristo. Invoca a las tres personas. El texto completo lamentablemente no se conserva, solo se conserva, en versiones coptas, etíopes y árabes, pero no se tiene completo en versiones griegas. Vamos a ver un poquito. En las actas de Tomás, en los Hechos de Tomás, de año 200 después de Cristo, un evangelio apócrifo, igual es interesante ver que ya conocían perfectamente a Mateo 28, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto utilizado en ritos bautismales de las comunidades. Lo usaban para bautizar. El siríaco refleja tradiciones litúrgicas de la misa cristiana primitiva temprana. Gregorio el Taumaturgo, en el símbolo de fe del 260 después de Cristo, decía: un solo Dios Padre, un solo Señor Jesucristo y un Espíritu Santo. Fórmula usada
en instrucción de catequesis con carácter litúrgico doctrinal. Veamos un poquito más, avancemos, cómo se unía el signo de la cruz en la iglesia trinitaria, en la iglesia primitiva, y la invocación trinitaria en la iglesia primitiva entre los siglos II y III. Tertuliano, entre el 160 y 200 después de Cristo, en su obra de bautismo, decía: somos sumergidos en el agua y renunciamos a la superstición pagana, ¿no? Se nos impone el reconocimiento de la Trinidad, iglesia primitiva, cristiana, y también somos sellados con el signo de la cruz. Evidencia la unión ritual entre bautismo trinitario y signo de la cruz. Hipólito de Roma, en la tradición apostólica 215 después de Cristo, va a decir: habiéndole ungido con el óleo santo, trazando el signo de la cruz en la frente, dice: te unjo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una unción postbautismal que vincula la cruz con la fórmula trinitaria. Veamos un poquito Cipriano de Cartago, en su epístola 73, 200 después de Cristo, decía: ¿cómo puede ser sellado en la frente con el signo de la cruz quien no tiene fe en la Trinidad? Directamente, ¿no? Hablando de la Trinidad, 225 después de Cristo. Vincula la validez del signo de la cruz con la ortodoxia trinitaria. Y están todos recordando la fórmula de Mateo, justamente 28. Actas de Tomás, la que habíamos visto en el rito bautismal, decía: y trazó sobre ellos el signo de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Práctica siríaca que integra el gesto físico e invocación verbal trinitaria. Veamos un poquito como resumen: bautismo, inmersión y fórmula trinitaria, signo de cruz. Tertuliano, iniciación cristiana. Unción, que veíamos con Hipólito, óleo, cruz en la frente, invocación trinitaria, sello del Espíritu Santo. Como exorcismo, con Orígenes, signo de la cruz, nombre trinitario, protección contra los demonios. Veamos un poquito Orígenes en las homilías sobre Éxodo, que une el poder del signo de la cruz con la invocación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decía, nos hablaba Ferguson, un erudito, decía: el signo de la cruz funcionaba como sello trinitario en los ritos de paso cristiano, especialmente en el bautismo. Jansen decía: la unión cruz-trinidad respondía a necesidades teológicas contra el modalismo del siglo III, una herejía del norte de África, de cristianos conversos del paganismo al cristianismo, que querían separarse del politeísmo. Nos recuerda, la cruz afirmaba la distinción de personas. Dolger nos decía: el estudio del término sello como nexo entre cruz física y confesión trinitaria. Un desarrollo histórico en el siglo II con una vinculación incipiente en ritos bautismales con Tertuliano. En el siglo III, una consolidación de oraciones exorcísticas y eucarísticas con Hipólito y los Hechos de Tomás. Siglo IV, formalización litúrgica con Cirilo de Jerusalén, la catequesis, donde decía: con el dedo traza la cruz diciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas fuentes nos muestran que la unión signo de la cruz y mención trinitaria era una práctica establecida en comunidades romanas, norteafricanas y siríacas ya desde el principio hasta el siglo III, con funciones rituales y teológicas definidas. Veamos el uso del signo de la cruz en el siglo I al III, Tertuliano, años 160, 200 después de Cristo. Fíjense qué temprano es esto. Decía: en todo avance o movimiento, en toda entrada y salida de la iglesia primitiva cristiana, nos marcamos la frente con el signo de la cruz. Describe la práctica cotidiana de los cristianos en Cartago hacia el año 211. Cruz y Trinidad, nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, con el símbolo de la cruz. Orígenes, 184, 200 después de Cristo, nos decía: nada sufre quien está protegido por el signo de la cruz, lo cual refleja la creencia en el poder protector del símbolo.
En los Hechos de Tomás, ya lo habíamos visto, decía, la señal de la cruz sea protección sobre nosotros, año 225. Fórmula de rituales bautismales en comunidades siríacas. Cipriano de Cartago, años 200, 250 después de Cristo, decía, ser sellados con aquel signo del Señor que protege y gobierna, el signo de la cruz trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, siempre la Trinidad en la señal de la cruz. Una bendición trinitaria de Hipólito de Roma, en la tradición apostólica de Hipólito de Roma, 215 después de Cristo, que decía, reciba el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Fíjense que acá hay una teología de la Trinidad, año 200 después de Cristo. Una versión antigua de la invocación trinitaria. Hipólito presenta una oración de confirmación o unción que refleja una comprensión plena de teología trinitaria. Aunque no es una bendición completa como tal, forma parte de un rito donde se invoca al Espíritu Santo en nombre del Padre y del Hijo. Veamos una bendición trinitaria de San Basilio el Grande. San Basilio, 329 al 370 después de Cristo, que decía, porque hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y un solo Espíritu Santo, en quien vivimos. Inspirado en 1 Corintios 8, Basilio desarrolla una visión trinitaria que se usa frecuentemente en bendiciones y anáforas litúrgicas. Veamos una bendición trinitaria en la liturgia de San Juan Crisóstomo, 380 después de Cristo. La bendición del Padre, la gracia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros. Suena muy a misa católica actual, ¿no? Esta bendición es usada en la liturgia bizantina y es una adaptación de las fórmulas bíblicas y patrísticas antiguas. Veamos algunas evidencias arqueológicas, por si algo falta. Un grafito Alexámenos en Roma del 200 después de Cristo. Un dibujo de un hombre, Alexámenos, orando ante una figura cruciforme, la cruz, con la inscripción, Alexámenos adora a su Dios. Y Dios está en la cruz de Cristo, ¿no? Por eso adora a una cruz, adora a su Dios, ¿no? Dice la inscripción en un grafiti en Roma, año 200 después de Cristo, confirmando el uso simbólico de la cruz con relación a Cristo y a Dios. Entonces, veamos un poquito. Veamos Mateo 28, entonces, recordábamos que Mateo 28 dice, id pues y haced discípulos en toda la gente, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? La iglesia primitiva bautizaba con la autoridad de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto en un montón de referencias. La autoridad de Cristo le da la autoridad a la iglesia para bautizar en el nombre trinitario. Justamente el nombre de Jesús tiene que ver con la autoridad, ¿no es cierto? Entonces, la Didache nos decía, año 60 y piquito después de Cristo, acerca del bautismo, dice la Didache, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad a todas estas cosas, decía, bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva, corriente, si no tienen agua viva, bauticen con otra agua, si no pueden hacerlo con agua fría, háganlo con caliente, si no tuvieras ni una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Didache, antes del bautismo, ayunen el bautizado, bueno, si eran personas grandes, ¿no es cierto? En la Diatesaron de Tatiano, un apologista sirio, año 170 después de Cristo, fíjense que pronto es esto, en la Diatesaron fue un evangelio, intentó combinar los 4 evangelios en uno solo, decía que Mateo 28 justamente citaba id y bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Citaba directamente Mateo 28, Tatiano. Este documento supone haber sido escrito en el siglo II y tiene el pasaje de Mateo 28. El apóstol Pedro en Hechos 11 decía, será bautizado con el Espíritu Santo, si por lo tanto Dios les dio a ellos el mismo don que Él nos dio a nosotros cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que yo pueda resistir a Dios? Pedro cita otra vez las 3 personas, a Dios, el Padre, el Hijo, Jesús y al Espíritu Santo.
otra vez con relación al bautismo. Justino Mártir, alrededor del año 130 después de Cristo, dice: pues en el nombre de Dios, el Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Otra vez Justino Mártir, cita a la fórmula trinitaria en relación al bautismo, aquellos que reciben el lavamiento con agua. Justino no cita perfectamente a Mateo 28, pero sí usa la fórmula trinitaria. Directamente está citando la fórmula trinitaria de Mateo 28. Policarpo de Esmirna, año 135 después de Cristo, obispo y mártir de la iglesia primitiva, obispo de la ciudad de Esmirna, y tanto Ireneo como Tertuliano y Jerónimo registran que Policarpo de Esmirna había sido discípulo del apóstol Juan. Él dijo: yo te bendigo porque tú me has considerado digno de este día y hora que yo pueda recibir un lugar entre el número de los mártires. Iba a ser mártir, ¿no? Continúa, dice: y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, para que a ti, con Él y con el Espíritu Santo, sea la gloria, tanto ahora como en las edades por venir. Amén, ¿no? Eso es por los siglos de los siglos. Jesucristo, tu Hijo amado, para ti, con Él, con el Espíritu Santo. Otra vez está citando a la Trinidad. Policarpo enseña que ser un cristiano involucra al Padre, llamado Dios, al Hijo, llamado Jesucristo, y al Espíritu Santo. Esto es consistente otra vez con Mateo 28. Ireneo de León, año 180 después de Cristo, dijo: Él les dijo a ellos: id y enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ireneo cita directamente, explícitamente, Mateo 28, en relación justamente al bautismo. Veamos un poquito, tenemos alguna más. Eusebio de Cesarea, en el 300, citaba: id a enseñar en todas las naciones, bautizándola a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez vuelve a Mateo, justamente el que nos está uniendo en este día para analizar el Evangelio de Mateo, y lo cita otra vez. Tertuliano, año 160, apologista cristiano, nacido en Cartago, norte de África. Fíjense lo que dice en Mateo, en la fórmula trinitaria de Mateo 28. Ahora bien, esta ley del bautismo, fíjense que Tertuliano llama a la fórmula bautismal ley del bautismo. Ha sido impuesta y su forma prescrita. Llama ley, llama forma prescrita a Mateo 28 y dice: dijo el Señor a los apóstoles: enseñad a todas las naciones, bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Forma prescrita y ley de bautismo trinitaria, ¿no es cierto?, de Mateo 28. La fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decía Tertuliano, en el año 200, 180 después de Cristo. Veamos si tenemos alguna más. En el de bautismo de Tertuliano nos dice: como el Señor determinó al final de Mateo, y de enseñar a las naciones, sumergiéndolas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maravilloso. Origen en Alejandría, 200, también va a decir, fíjense qué interesante, y fuente de los dones divinos para aquel que se entrega a sí mismo al poder divino de las invocaciones de la Trinidad adorable. Origen en Alejandría, 200 después de Cristo. Comentario a Romanos va a decir que es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra vez, ¿no? Como ven, vamos a Mateo con total tranquilidad y encontramos la Trinidad por todos lados. O sea, Mateo, absolutamente trinitario, Jesús, totalmente Dios, y espero que se pueda haber entendido de qué se trata la Trinidad, que no surge el análisis lamentablemente de este señor, que tendría que haberse interiorizado un poco más antes de hacer esta crítica a la Trinidad o al pensamiento cristiano de la divinidad de Cristo. Una lástima, porque desvirtúa otros tratamientos que ha hecho, que yo lo he mirado varias veces. Hay algunos temas que me resulta interesante, pero en tema trinitario, no, la verdad que hace agua. Bueno, muy bien, les dejo esto para analizar, pensarlo. Que Dios los bendiga.
y nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como buen cristiano, recordando iglesia primitiva y mandamiento de Jesús. Les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga.